Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Bienvenidos a 30 Minutos. Yo creo que todos en un momento dado hemos tenido un susto por mal uso de la tarjeta de crédito, porque hemos abusado justamente en su uso o porque no hemos sabido leer con todo detalle y con conciencia plena los estados de cuenta, por ejemplo. Y nos hemos remitido a pagar solamente, por ejemplo, el mínimo. De todo esto vamos a hablar en la entrevista de hoy aquí en 30 Minutos. Por lo pronto, acompáñeme a este testimonio y volvemos. Buenos días. Mi nombre es Dolores González Santos. Hoy vengo a ofrecer mi testimonio de que tuve, decía la señora Leti, 5 miedos, no tuve uno, tuve 5 miedos, sustos que pasé con tarjetas de crédito. Desafortunadamente, nos ofrecen las tarjetas y no le pensamos para decir no. Siempre debemos de pensar un minuto más para contestar sí o no. Hay ocasiones que las tarjetas nos las ofrecen en cualquier centro comercial, llegan a domicilio y uno las acepta. Después uno se ve en el problema de que, ¿y ahora cómo le hago para pagar? Entonces, en este testimonio que les voy a platicar fueron 5 tarjetas en las que yo me vi implicada, se puede decir. De ese modo, pues pasé unos momentos muy difíciles en cuanto a mi economía. Entonces, afortunadamente, encontré una asociación civil que me orientó a salir adelante de este problema. Logré pagar las 5 tarjetas. Esta asociación civil se llama El Barzón de Resistencia Civil, se encuentra ubicado en 20 de noviembre 333. Los invito, las personas que tengan problemas con tarjetas de crédito, acudan, no se van a arrepentir, porque es la estabilidad emocional de la persona. Estando uno bien emocionalmente, toda la familia está bien. Les sugiero, no consejo, les sugiero, acérquense, oriéntense y no acepten las tarjetas de crédito nada más así porque sí. Es muy lamentable esta situación. Sí, uno se puede llevar un gran susto, o como decía nuestra entrevistada, varios sustos, de ellas 5 sustos por el mal uso de la tarjeta de crédito. Por eso, y para asesorarnos al respecto, hoy tengo mucho gusto en presentar a María Teresa Carvajal Vázquez. Ella es experta en Derecho Mercantil y Economía, además de finanzas personales. Bienvenida, Tere, me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar contigo y que nos alecciones, que nos ilustres con tu sabiduría para el manejo de las tarjetas de crédito. ¿Cómo estás? Gracias, Leti. Pues aquí con mucho gusto de estar contigo. Oye, hubo hace pues relativamente pocos años una dinámica de entrega de tarjetas de crédito por parte de los bancos en que hasta te acosaban para darte tarjeta, siendo que siempre había sido complicado obtener un crédito cuando no tenías un historial que te avalara. Sin embargo, en esta época a la que me refiero, prácticamente todos los bancos estaban dispuestos a darte la cantidad de tarjetas que quisieras. Y mucha gente, muchas personas aceptaron las tarjetas de manera indiscriminada. El problema es que cada tarjeta pues te cobra una anualidad, incluso aunque todavía no la hayas usado, te cobran la anualidad. Y de ahí se empiezan a generar una serie de deudas que a veces se van incrementando y se llegan a convertir en una bola de nieve.
¿Qué piensas al respecto y cómo lo ves tú como experta en finanzas personales? Así es, Leti. Pues hay dos momentos claves en la historia de nuestro país en el tema del uso de las tarjetas de crédito, y uno de ellos se dio precisamente en el año de 1994, cuando se da toda esta situación de la crisis y del error de diciembre. ¿Tú te acuerdas? Claro, ¿no? que sí. En aquellos momentos que atravesaba nuestro país, las personas eran demandadas por una deuda de tarjetas de crédito. Esto es, sus casas, sus viviendas, sus negocios eran embargados y eran llevados a un proceso mercantil que derivaba en remates y en desalojos en la mayoría de los casos, ¿no? A raíz de esto, la población mexicana pues aprende la experiencia, y para el año 2007, que está detectada por los expertos como una época muy crucial en campañas masivas para la colocación de plásticos, concretamente tarjetas de crédito, pues ya habíamos aprendido la lección y hubo un menor número de personas que cayeron ante esta problemática, pero de todos modos, aunque no tomó los tintes o condiciones de una crisis, sí fue de graves consecuencias. Ahora ya la dinámica de proceder por parte de las entidades financieras ya no es tanto en cuestiones de demandar a través de un procedimiento legal, pero sí a través del acoso, a través de sus despachos de cobranza, la famosa cobranza abusiva de ti. Sí, claro. ¿Qué tipo de cosas, qué tipo de bienes o servicios debería uno conscientemente de pagar con tarjeta de crédito? Te pregunto esto porque hay mucha gente, muchas personas que utilizan la tarjeta de crédito como dinero en efectivo y compran desde comida hasta vacaciones. Y creo que debe haber no sé, una reglamentación incluso personal que me diga qué es lo que debo o que puedo comprar con la tarjeta de crédito. Para responder tu pregunta, quiero comentar que el punto número uno, o lo principal que todos debemos hacer como usuarios de servicios financieros, es elaborar un presupuesto. Un presupuesto que nos diga cuánto ganamos, cuánto gastamos y cómo distribuimos nuestros ingresos de manera mensual. Eso evitará en la mayoría de las veces adquirir productos que no necesitamos o incluso adquirir deuda que tampoco es necesaria en determinado momento, ¿no? Ahora, para efectos de catalogar qué tipo de productos debemos de comprar, por supuesto que bienes de consumo duradero y que estén ya programados dentro de este presupuesto precisamente. O sea, las tarjetas de crédito no es para comprar la comida de todos los días. No es recomendable para utilizarla en el giro de bienes de consumo, que bueno, es este crédito personal que nos hacen las entidades financieras con la finalidad de contratar bienes o servicios para uso personal y que además son de consumo, son efímeros, ¿no? En su utilización. Muchas veces tenemos la deuda y el artículo o producto ya ni siquiera existe. Claro, y pasa muchísimo. Nos dura más la deuda que el producto. Y es que es tanto el bombardeo publicitario que tenemos, que nos sentimos en la verdadera necesidad de comprar, no sé, ropa, aparatos para la casa. O la propia despensa, como claro, decías. la propia despensa. Entonces, esto del presupuesto me parece fundamental. Entonces, hacer un presupuesto de cuánto gano y en qué lo distribuyo y cómo lo distribuyo. Así es. ¿Qué vendría después? Lo que nos permitiría conocer nuestra capacidad de ahorro, este tema del que todos nos queremos excluir porque no nos alcanza, sí, y claro, que llevamos lo que va del año dando la eterna excusa de que pensamos ahorrar con lo que nos sobra, y como nunca nos sobra, pues entonces no ahorramos, ¿no? Y destinar una parte de estos ingresos al ahorro de manera fija dentro de nuestro presupuesto y obedecer las recomendaciones que hacen los expertos en el sentido de no endeudarnos más allá del 30% de nuestra capacidad de pago. O sea, si yo gano 10,000 pesos... Así es. ¿Cuánto me puedo endeudar? Tienes que restarle en lo que gastas, cuánto gastas al mes, de ahí a apartar una cantidad para el ahorro, y de lo que te sobre solamente puedes comprometer el 30% para... pues en este caso adquirir más deuda, ¿no? Lo contrario te va a colocar en una situación de impago y de cartera vencida. Y yo creo que es lo peor que le puede pasar a uno. Esto es como que se te aparezca la Llorona a las 12 de la noche. Bueno, cuando se dan las circunstancias de una cobranza abusiva, que ahora incluso ya está tipificada en nuestro Código Penal en el artículo 284, y antes, desde el 2014, con la reforma financiera en materia de emisión de disposiciones de carácter general para regular a las entidades financieras por cuanto hace sus despachos de cobranza, pues podemos decir que si bien es cierto la cobranza abusiva nos sigue haciendo daño, tampoco es una cosa del pasado, ¿no? Ha habido muchas campañas
campañas de difusión al respecto, citándole puntos muy cruciales a los despachos de cobranza, como no hablar a determinadas horas de la mañana, de la madrugada, en horarios que son inhábiles, Sí, entender claro. esta cobranza con terceras personas que son distintas al deudor. No sé si tú recuerdas que antes era muy común que si tú debías le hablaban a tu referencia. Ya no digamos el aval Claro, o el deudor solidario. Claro, ¿no? conozco un caso de cerca que al que atosigaron, al que, bueno, casi perdió el bien que había dado en garantía por una deuda ajena. Los despachos de cobranza actúan a través muchas veces de la misma familia o de los amigos, quienes ejercen una presión en el deudor para hacerlo sentir culpable y responsable de lo que está pasando e inducirlo al pago, aceptando propuestas de pago que muchas veces son por demás injustas, Claro. o pagando la deuda y aún así no liquidar el crédito. Tere, a mí me queda claro, a lo mejor estoy mal, ustedes me dirán, que todo aquel que se endeuda lo hace con el firme propósito de pagar. Totalmente de acuerdo. Creo que no es correcto pensar en que yo me estoy endeudando en este momento con 50,000 pesos, que ya estoy pensando en no pagar. Aquí me parece que es un poco la falta de conocimiento de manejo de finanzas y quizá la inconsciencia de no hacer este tipo de presupuestos que tú dices y pensar que sí voy a pagar y no sacar cuentas, o sea, como números alegres. Pero todo mundo que se endeuda tiene la firme convicción de pagar. Totalmente. Pero bueno, ya una vez que contraes la deuda, ya una vez que tienes el agua al cuello, pues no hay más que apechugar y salir del compromiso. El problema es como el testimonial que presentamos, que a veces son 4, 5 y hasta más tarjetas de crédito que tenemos atoradas y que tenemos que ir limpiando para finalmente limpiar nuestro crédito, que es el que va a permanecer con nosotros para toda la vida y que es el que va a ser como el vehículo para poder obtener algunos bienes más adelante. Entonces, pareciera que se acaba la vida cuando tu historial crediticio está manchado. Háblame de cómo hacer que una deuda de tarjeta pueda bajar. Bien, en este sentido yo quisiera comentar lo siguiente. Actualmente existen 26 millones de tarjetas de crédito colocadas en todo el país. Pero ello obedece, si bien es cierto, a la buena fe del deudor o de quien contrata, antes de ser deudor, contrata un servicio de crédito, una tarjeta de crédito, y que si bien es cierto lo hace pues para pagar, no para dejar de pagarlo. También quiero resaltar la responsabilidad que las entidades financieras tienen al dejar de analizar la capacidad de pago, en este caso del usuario de servicios financieros, y otorgarle 1, 2, 3 o hasta 5 o más tarjetas de crédito. Según los datos que tenemos, hasta 13 tarjetas de crédito puede llegar a tener una persona, cuando el promedio es 1.4 por persona hasta ¿Eso el 2008. es lo que debería de tener? ¿Sí? ¿Una tarjeta 1.3? 1.4. 1.4. Así es. Y hay quien tiene hasta 13 tarjetas hasta de crédito. 13 tarjetas. Pero ello habla no solo del desconocimiento, porque siempre al usuario se nos ha echado la culpa de que es que tú no te fijaste, de que gastas más de lo que ganas, de que aguas con los gastos hormiga, de que porque, y todo este discurso, pero al final de cuentas también hay una responsabilidad por parte de las entidades financieras, claro, de no analizar conforme a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros que una persona tenga la capacidad de solventar y de poder en consecuencia endeudarse para poder cubrir una deuda de esta naturaleza. Ahora, volviendo al punto que tocamos en segundo lugar, quisiera también comentar que aparte de la cobranza abusiva que infunde miedo en el deudor cuando ya está en cartera vencida, han venido una serie de remedios mágicos que han presentado personas que se aprovechan doblemente de la falta de educación o de conciencia financiera que tenemos los usuarios, y que ahora tratan de utilizar ese miedo que como usuario tienes, de que no te embarguen, de que no te quiten tu casa, de que no te quiten tus bienes, y que te ofrecen opciones como cancelar tu deuda, limpiar tu buro de crédito, que son remedios mágicos que a la larga definitivamente son mentira, ¿no? Yo creo que ya debemos de tener como regla fundamental que la desconfianza nos debe de regir siempre para ser nuestra primera línea de protección ante los abusos, tanto por parte de los bancos como de otras personas que quieren aprovecharse ¿Pero de entonces nosotros. ¿qué hago? ¿Me suicido? No, ¿Huyo? No, tampoco.
¿Qué se hace? Bueno, hay varios procedimientos. Uno de ellos es la consolidación de deudas, que es lo que ofrecen los bancos. Hay que estar muy atentos porque también recordarás que había algunas ventanillas en los bancos que decían te compramos tu deuda, y esto significaba que los bancos se hacían de tu deuda para refinanciarte o hacerte una reestructura, pero lo cierto es que, bueno, debes de estar atento a qué opciones te están ofreciendo y conocer si esa opción que te presentan, aunque sea un plazo mayor, por cuanto hace a los pagos mensuales, son posible que tú lo hagas. De lo contrario, Es lo mismo. va a salir exacto lo mismo. Ahora bien, la mejor manera para salir bien librado de una buena deuda de tarjetas de crédito es ahorrar, y es en su momento, una vez que se está en cartera vencida, hacer el acercamiento con la entidad financiera a través de su despacho de cobranza, identificar que sea el despacho de cobranza que se encuentra a cargo de esa cobranza, solicitar la expedición de un convenio que es el que nos va a respaldar de que la cantidad con las quitas que nos están haciendo van a servir para finiquitar en definitiva esa deuda. De lo contrario, vamos a pagar cualquier cantidad y no va a hacerse la modificación ni en el buró de crédito, ni tampoco contaremos con un documento como carta finiquito o estado de cuenta en ceros que nos permita tener la tranquilidad y certeza de que nuestra deuda ha sido liquidada. Ajá, pero el mecanismo para terminar con estas deudas, ¿cómo sería? O sea, voy directamente con el banco. Bueno, a mí me parece que si a mí me pasara una cosa así, yo lo primero que haría sería afrontar la situación, decir, ok, debo, pero no puedo pagar ni todo junto ni con los intereses que me están cobrando. Creo que sería lo que yo haría. ¿Qué es lo que se debe hacer? Mira, a raíz de una sensibilización que ha habido a las entidades financieras y derivado de la reforma de 2014, la reforma financiera, se crearon las unidades especializadas de atención a usuarios, las famosas UNE, que se encuentran ahora en los bancos y que son la primera ventanilla que tienes que tocar para poder hablar de tu asunto, ver de qué oferta llevas, qué procedimiento hay, qué condiciones te ofrecen para poder salir adelante. Sin embargo, los últimos reportes que tenemos es que incluso en esos lugares el deudor no es atendido con base en una propuesta que sea real, ¿no? Al parecer, los mecanismos de cobranza siguen siendo redireccionarte al despacho de cobranza o bien decirte tienes que pagar todo junto o si no, no hay arreglo, ¿no? Por ello, la recomendación que hacemos desde el Barzón es generar nosotros mismos una iniciativa de ahorro para poder en su momento, después de caer en cartera vencida. Quisiera aclarar sobre esto. No cualquier persona que debe está en cartera vencida. Se dice que estamos en cartera vencida una vez que tenemos 4 mensualidades sin pagar. Desafortunadamente, lo irracional del sistema financiero mexicano permite que ahora a quien tiene un mayor rezago tenga mejores condiciones de pago. Ello genera que a través de una buena propuesta de pago en determinado momento se pueda llegar a un mejor convenio que habiendo dejado de pagar 1 o 2 meses. Pero las condiciones de pago en la actualidad, las condiciones de la deuda de muchos usuarios de tarjetas de crédito, ¿sí permiten, por ejemplo, que sean embargados sus bienes? Sí, en la mayoría de los casos sí. Las disposiciones legales son claras al respecto. Sin embargo, en materia de tarjetas de crédito ha bajado el índice de este tipo de demandas y es menos usual ahora que los bancos vayan y demanden por una deuda de tarjeta de crédito. Esto de algún modo ha relajado a quienes están en cartera vencida también para enfrentar o afrontar su deuda, ¿no? Ha permitido que se piense que no va a pasar nada porque hay muy pocas personas que realmente son llevadas a un tribunal por una deuda de tarjeta de crédito, sin decir que esto no sea posible, porque sí lo es. Finalmente, un crédito es la obligación que contraemos de regresar ese dinero y de pagarlo con intereses, IVA, comisiones, gastos, etcétera, ¿no? Pero creemos hoy por hoy y tenemos la seguridad de que los bancos o las entidades financieras que emiten plásticos en vía de tarjetas de crédito apuestan más a la cobranza abusiva, a infundir miedo en el deudor para que de manera espontánea vaya y pague. Yo creo que aquí la sugerencia sería, bueno, primero ir al banco del que te suscribió la tarjeta y a partir de ahí ver lo que te ofrecen, ver si hay posibilidades de arreglo y en caso de que no, ¿cuál sería la siguiente instancia? Sobre todo, Leti, no precipitarse, porque muchas veces recordemos que la mayoría de las personas somos deudores de buena fe, ¿no? Y entonces claro, lo que queremos es ya no sentir el yugo de la deuda encima. Lo que queremos es saber que ya no le debemos a nadie y ver nuestro historial liberado, la modificación del buró y todas estas cosas que
moralmente, socialmente nos presionan, porque al final de cuentas quien debe tiene un estigma social de ser deudor que va aparejado con el hecho de pensar que se es irresponsable sin que sea así, porque hubo quien dejó de pagar porque perdió el trabajo, porque tuvo una eventualidad y no pudo salir adelante, porque no pudo cubrir los pagos, o muchas veces también por cuestiones de cultura financiera. Sin embargo, si no se encuentran las respuestas en las entidades financieras, hay asociaciones como el Barzón que estamos con la información a la mano para poder dar una correcta asesoría y que las personas puedan pagar sus deudas de manera correcta. Hay también algunas otras entidades, empresas reparadoras de crédito, pero es recomendación incluso de las autoridades como la Conducef no acercarse a este tipo de empresas, dado que pueden significar pues muchas veces un doble abuso al expedirte contratos que no entiendes. Si no leíste o no entendiste el contrato de adhesión de la tarjeta de crédito, pues mucho menos vas a entender el de un intermediario. Hace un rato dijiste dos palabras que me parecen importantes, que es el buró de crédito y hablaste de un estigma. Si estás en el buró de crédito es como un estigma. Total. ¿Por qué? Porque si tú quieres comprar un coche y no lo vas a pagar al contado, que en México es difícil que alguien pague un coche de contado, te piden tus referencias del buró de crédito. Y aunque tenga 5 años que pagaste aquella deuda que te generaron las tarjetas de crédito y su mal uso, de todas maneras sigues apareciendo en el buró de crédito, y esto hace que los créditos posteriores que quieres obtener no te los den. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un usuario de tarjeta de crédito que pagó hasta el último peso, con dificultades y con problemas legales y todo, pero que finalmente finiquitó la deuda, para limpiar su historial de crédito en el buró? Bueno, buró de crédito y círculo de crédito son sociedades de información crediticia. Son empresas que no determinan si un banco te otorga un crédito o no, y creo que eso hay que decirlo, porque muchas veces el temor que tenemos es, al sabernos en buró, decir, por eso ya nadie me va a dar un crédito. Finalmente, ¿y no es así? No es determinante, porque las entidades financieras valoran la información que les dan las sociedades de información crediticia, que únicamente no es buró de crédito. Ahora está círculo de crédito y otras empresas más. Ahora bien, hay personas o empresas que se ofrecen a limpiar el buró. Esto no es posible. Cuando pagas una deuda, la entidad financiera te reporta los meses de atraso que se hayan tenido y si se hizo el pago con alguna quita o condonación de intereses. Si es así, aparece calificado de un modo, pero si se hizo el pago total de la deuda, que también hay muchos casos de personas que no esperan a llegar al convenio y liquidan en su totalidad la deuda, entonces no debe de aparecer una mala calificación en este buró de crédito. Pero si estás de acuerdo en que el resultado del buró de crédito incide en tus nuevos créditos. Sí, totalmente. Y tenemos hasta 7 años para salir de él, y de ahí que si después de esos 7 años alguien no ha sido modificada su situación en el buró, pues a través de un escrito muy sencillo dirigido al buró de crédito se puede obtener esa modificación. O sea, 7 años tiene que pasar para que yo limpie mi historial. Cual sea tu historial, si tienes un buen comportamiento o si tienes un mal comportamiento, durante 7 años vamos a estar reportados al buró de crédito por nuestro acreditante. ¿Tienes idea de qué tarjeta debes usar preferentemente? ¿Las departamentales o las de crédito? Pues todo depende de la regulación legal, ¿no? Hay algunos casos, por ejemplo, uno de los aspectos que hacen la diferencia es que en el caso de tiendas departamentales, estas no cuentan con un seguro de fallecimiento. Esto es, que si las personas fallecen durante el curso de la deuda, o que se encuentre vigente el saldo insoluto, muchas veces estas empresas buscan cobrar a la familia. En el caso de tiendas departamentales, y en el caso de tarjetas bancarias, normalmente sí hay un seguro de crédito, pero quisiera en este momento aprovechar para hacer la recomendación de que todos los instrumentos o productos bancarios que obtenemos están regulados a través de un contrato de adhesión que contiene cláusulas que, muchas veces son abusivas, muchas veces son ilegales, pero vamos a leerlos en lo general, y siempre ocuparnos de pedir ese contrato, de conservarlo, de leerlo y de entenderlo. Lo de las letras chiquitas, que mucho tiempo fue discurso, ya está prohibido. Ahora deben de ser en Arial número 12, según precisamente esta reforma financiera que impactó la legislación del sistema financiero, y es importante
solicitar y conservar nuestros contratos. Muy bien. Tere, ha sido muy aleccionador toda esta charla. Espero volverte a tener como invitada porque quedan todavía en el tintero muchas preguntas que hacer. Y bueno, pues nos ponemos de acuerdo, ¿te parece? Claro, con gusto. Que tengas muy buen día y a usted muchísimas gracias por su compañía aquí en 30 Minutos.